Bienvenidos muchachos una vez más al curso de aritmética, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a ver el tema de operaciones fundamentales. En primer lugar hay que ver el concepto de la adición. Bueno, creo que la mayoría de nosotros sabemos o reconocemos, tenemos una idea de lo que vendría a ser la adición, ¿no es cierto? Es una operación matemática, en este caso, que consiste en agrupar dos o más cantidades en una sola. Vamos a ver este pequeño esquema, donde las cantidades son A, B y C. Estas al agruparse dan o generan una sola llamada S, donde estos términos son denominados sumandos y el resultado es denominado suma, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver aquí un ejemplito. Si nos dice en este caso que A más B más C vale 19, nos pide calcular la suma de estos tres numerales, 1AB, 2BC y 1CA. Muchachos, quiero antes de proseguir que A, B y C serían en este caso los sumandos y el 19 sería en este caso la suma, ¿de acuerdo? Vamos a darle resolución a este problema, muy sencillo. Lo que vamos a hacer en primer lugar es ordenar los términos de esta adición verticalmente. De esa manera vamos a tener en primer lugar el numeral 1AB, luego el numeral 2BC y luego el numeral 1CA. Y procedemos a sumar porque en el ejercicio eso es lo que están pidiendo, que sumemos. Sumas el numeral BCA, sabes que sale 19, ¿no? Eso es lo que te dice acá. Dejas el 9 y sumas 1. Vale, si no me has entendido, vuelvo y repito. Mira, acá tienes la suma, en este caso de esta columna A, B y C, sale 9 y llevas 1. Nuevamente sumas A, B y C, sale en este caso 19 más 1 sería 20. Dejas 0 y llevas 2. ¿De acuerdo? Ahora, aquí lo que vas a hacer simplemente es sumar 2 más 1, 3, más 2 sería 5, más 1 sería 6. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio, la suma de los numerales 1AB, 2BC y 1CA, sería 609. Muy bien muchachos, vamos a ver ahora, en este caso, las propiedades en Z, muy conocidas, las cuales son la propiedad de clausura, donde te dice que para todo AB que pertenece a los enteros, la suma pertenece también a los enteros. Bueno, básicamente te dice que tomas cualquier número entero, ¿no? Puede ser 2 y 3, por ejemplo. La suma también debe pertenecer a los números enteros. Por ejemplo, 2 más 3 sale 5 y 5 también pertenece a los números enteros. Entonces, en eso consiste la propiedad de clausura. La propiedad conmutativa consiste en que para todo número entero, en este caso AB que pertenece a los enteros, la suma de AB va a ser igual a la suma al revés, ¿no? Al contrario, va a ser igual a la suma de B más A. No va a pasar nada, va a salir el mismo resultado. La propiedad asociativa dice o requiere lo siguiente: para todo término A, B y C que pertenece a los enteros, agrupando los dos primeros términos, el resultado que te sale aquí más el resultado de C va a ser lo mismo que, en este caso, sumar A con el resultado agrupado de B más C. Va a ser el mismo resultado. En eso consiste la propiedad asociativa. La propiedad del elemento neutro te dice o te menciona lo siguiente, que en este caso 0 para la adición es neutro, ¿no? Por ejemplo, sumas A más 0 va a ser lo mismo que sumar 0 más A y en ambos casos el resultado es A. O sea, va a ser el mismo. Ahora, la propiedad de la inversa aditiva te sugiere que un número entero A sumado con su opuesto te va a salir el número neutro, te va a dar como resultado el número neutro, es decir, te va a dar como resultado 0. En eso consisten las propiedades de la adición en Z. Vamos a ver algunas sumas notables. Algunas sumas ya son muy conocidas. En este caso tenemos aquí a la suma de los primeros n números enteros consecutivos. En este caso simplemente cuando tienes 1, más 2, más 3, más 4, en este caso que sean enteros consecutivos, lo único que se hace es tomar la última cifra, multiplicarla por su consecutivo y dividirla entre 2. Ahora, sigamos con la siguiente propiedad, la suma de los primeros números pares consecutivos.
En este caso lo que se hace es tomar o coger el último número, en este caso que es 2n, y solo se trabaja con la mitad, mira, y se trabaja como n por su consecutivo n más 1. Aquí tenemos la suma de los primeros números impares consecutivos, donde la forma general de los impares, aquí tienes 2n menos 1, lo que se hace es trabajar con este valor de n, ¿no? Se eleva al cuadrado y ese es el valor de toda la suma. Y por consiguiente tenemos la suma de los primeros números potencias, ¿no? En este caso los primeros números enteros cuadrados consecutivos, ¿no? Los cuadrados perfectos en este caso, ¿no? La suma de los cuadrados perfectos. Tienes en este caso el valor de n multiplicado por su consecutivo n más 1 multiplicado por 2n más 1, también se genera sumando estos dos términos. Todo esto entre 6. Estas son algunas de las sumas notables más conocidas, muchachos. Ahora pasemos a ver lo que vendría a ser una fracción. Vamos a ver en este caso que una fracción se entiende como un número racional de esta forma, AB, donde sus términos son números enteros consecutivos, positivos, A y B. Tienes este grupo de fracciones que son denominadas de esa manera porque 4 y 9 son números enteros positivos, 5 y 12 son números enteros positivos, 8 y 37 son números enteros positivos. Ahora, te vas a dar cuenta que de aquí no son fracciones. ¿Por qué? Por la presencia de este número negativo. Este menos 2 ya automáticamente te dice que esta no es una fracción. Lo mismo pasa con este otro término. No es una fracción porque hay dos números negativos. 24 entre 6 tampoco es fracción porque al momento de dividir esto sale 4 y 4 no tiene esta forma, si te percatas. Entonces esos son ejemplos de números que no son fracciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este caso en forma general tenemos la fracción n sobre d, donde n es llamado numerador, d es denominado denominador, ¿de acuerdo? Ahora, aquí vamos a percatarnos que tanto n como d deben pertenecer a los números enteros positivos, es decir, solo pueden ser números enteros positivos. También se ve o se nota aquí que n es diferente o no es un múltiplo de d, ya que como en este caso 24 entre 6, como 24 fue múltiplo de 6, ¿no es cierto? No generó una fracción, sino se convirtió en un número entero. Por esa razón te dice que el número que va aquí arriba no puede ser un múltiplo del denominador. Bien claro te dice por qué, porque dejaría de ser fracción, joven, señorita. Muy bien, joven, señorita, vamos a tener aquí la clasificación de las fracciones, sea la fracción AB. En este caso vamos a tener el primer criterio por la comparación de su valor respecto a la unidad. Vamos a tener fracciones propias e impropias. Por ejemplo, en este caso, si tu fracción es menor a 1, se denomina como fracción propia. Acá tienes ejemplos como 3 sobre 15, 15 sobre 11, 9 sobre 13, 6 sobre 25, ¿no? Muy bien, en este caso estas fracciones son denominadas propias, muchachos. También te puedes percatar por qué los números que están arriba siempre tienen que ser menores que los que están abajo. Así también te puedes guiar, ¿no? Y de esa manera va a ser propio. Impropio es lo contrario, pues, muchachos. La fracción es mayor a 1 y con las fracciones ocurre lo contrario, pues, ¿no? En este caso los numeradores son mayores que los denominadores. Tienes 29 sobre 3, 120 entre 27, 56 entre 9, 68 entre 15, son denominadas fracciones propias. La comparación con respecto a su denominador. Tienes dos, la fracción decimal y la fracción ordinaria. En pocas palabras, muchachos, simplemente en la fracción decimal es aquella fracción donde los denominadores son potencias de 10. Es decir, 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la cuarta, 10 a la quinta, etc. Potencias de 10. En cambio, en la ordinaria no. Sus denominadores no son potencias de 10, ¿no? Es lo contrario simplemente, muchachos, ¿no? Acá bien claro te lo dice. Denominador diferente a la potencia de 10. En cambio, acá te dice que el denominador sí es una potencia de 10.
Vamos a ver entonces, muchachos, 3 por la cantidad de divisores comunes de su término. Tenemos las fracciones irreductibles y las reductibles. Las irreductibles quiere decir que no se pueden simplificar, pues jóvenes. Por ejemplo, un quinto no tiene nada en común para simplificar. 3 séptimos tampoco puede simplificar. 20 entre 9 no tienen mitad, no tienen algo en común para poder simplificar. Por ejemplo, 20 tiene mitad, pero 9 no lo tiene. 9 tiene tercia, pero 20 no lo tiene. Entonces, una fracción irreductible es aquella que no puedes reducir, pues, en pocas palabras. En cambio, la reductible sí, pues, ¿no? Por ejemplo, 12 sobre 15, 22 entre 16, 6 entre 18, 49 entre 14, por ejemplo, si tú le sacas séptima, acá te sale 7 sobre séptima de 14, te sale 2. ¿No? Te sale así, pues, ¿no? Por esa razón se llama reductible. 4. Por grupo de fracciones. Creo que este es lo más sencillo que ustedes pueden recordar, ¿no? Fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Las fracciones son homogéneas cuando este grupo de denominadores son iguales. En cambio aquí es heterogénea cuando este grupo de denominadores son diferentes. Fracciones equivalentes, muchachos. A ver, ¿a qué se le denomina fracciones equivalentes? Nos dice, ¿no? Dos o más fracciones son equivalentes cuando con términos distintos se expresan la misma parte de la unidad o total. Mira, tenemos esta fracción que representa un tercio, tenemos otra fracción que te representa 2/6 y tenemos esta fracción que representa 3/9. En realidad, las tres fracciones, muchachos, representan la misma cantidad, ¿no? Representan el mismo número, la misma fracción, porque por ejemplo un tercio es lo mismo que es equivalente a 2/6 porque es el resultado de multiplicar tanto el numerador como el denominador por 2. Un tercio es equivalente a 3/9 porque es el resultado de multiplicar por 3 tanto el numerador como el denominador. A eso se le denomina fracciones equivalentes, muchachos. Aquellas fracciones que con términos diferentes expresan la misma parte de la unidad. Mira, si tú te das cuenta, estas tres gráficos representan lo mismo, solo que con diferentes términos. Fracciones equivalentes a, vamos a tener en este caso a sobre b, que va a ser igual a A por K sobre B por K, ¿no? Esta es la forma, en este caso, general de una fracción equivalente. A partir de ahora, cada vez que en un problema nos mencione lo siguiente, ¿no? Donde K pertenece a los números enteros positivos. Además, tener en cuenta que AB debe ser una fracción irreductible. Claro, mira, 1/3 era una fracción irreductible. Bien, muchachos,